El dolor es como un mecanismo de defensa que tenemos en nuestro cuerpo. Nos indica siempre que algo no está bien. Se lleva otros temas que vienen secundarios a tener dolor, como ansiedad, depresión, insomnio. ¿Cuáles son las principales causas de dolor en pacientes millennials y en pacientes godines? Van muy relacionados a los hábitos, desde la silla en la que te sientas para trabajar, desde la altura en la que tú tienes puesta o colocada la computadora, el celular. Nuestra cabeza normalmente pesa 5 kilos y al estar encorvado leyendo el celular ya son 25 kilos de peso que tú le pones a tu columna cervical. En medicina del dolor damos muchos medicamentos muy fuertes, son controlados, como derivados de morfina, fentanilo. Los pacientes pueden ser muy susceptibles a crear adicciones. Bienvenidos a su podcast Despertando al Gigante, un podcast en donde te acompañaremos en un camino personal de crecimiento y te daremos herramientas en diferentes índoles de la vida para que seas un adulto más responsable. Y hoy es la oportunidad del tema de salud. Y para ello tenemos a una súper invitada, doctora Irma Menos Dolor. Muchas gracias, doctora Irma Menos Dolor, por estar aquí el día de hoy. La doctora Irma, déjenme les cuento que ella es algóloga intervencionista, ella es anestesióloga y hizo algología, que es medicina del dolor, de la que ahorita nos va a platicar un poquito más. Y además de todo eso, pues es mi hermana. Así que estamos muy felices de que esté aquí. Es una mujer muy fregona, la admiramos y la queremos mucho en este podcast. Bienvenida. Gracias por invitarme a tu podcast, hermanita. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo. Deseo que esto sea muy exitosa, no lo dudo ni por un minuto que así va a ser. Gracias por tomarme en cuenta en un tema que está muy padre, muy interesante y que hay mucha desinformación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Es un honor. Yay, muchas gracias a ti. Oigan, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, como ya mencionaba, que es el tema de los dolores que sentimos los millennials y los godines. Personas que estamos trabajando, oficinistas, y más o menos en ese rango de edad millennial. Pero antes de pasar a lo que nos truje, ¿nos podrías platicar un poquito qué es lo que tú haces, qué es la algología? Sí, mira, la algología es una rama de la medicina que se enfoca en tratamientos del dolor, principalmente. Ya tiene muchos años, tiene más de 40, 50 años que se empezó a llamar como una alta especialidad o una subespecialidad como tal, pero es poco conocida. Principalmente nos enfocamos en buscar herramientas para tratar de disminuir el dolor crónico. ¿A qué se llama crónico? Dolor de más de 3 meses de evolución. ¿Y qué es lo que tú haces como algóloga? Para que la gente pueda entender como un poquito más esa dinámica. Sí, mira, para ser algóloga tienes que obviamente estudiar medicina, luego estudiar anestesiología y ya después de anestesiología se derivan diferentes ramas. Esta es una rama enfocada principalmente al dolor. ¿Por qué tienes que ser anestesiólogo? Porque tú sabes que de las cosas más dolorosas que pueden haber es una cirugía. Okay. Entonces, a partir de eso es lo que te enseñan desde el día 1 en anestesia, a cómo mitigar o bloquear el dolor para que un paciente pueda ser operado. Después vienen ya los diferentes tipos de dolor, que es dolor crónico, dolor neuropático, muchos tipos de dolor. Principalmente nosotros nos enfocamos a tratar dolor de difícil control. Okay. Y dolor de larga evolución, que ya fueron tratados por otros colegas, otros doctores, otras especialidades y que ya es algo que se sale de sus manos, que a pesar de que esté bien operado, no sé, por ejemplo, un cáncer terminal, muchas cosas que los pacientes cursan con dolor severo, es cuando entra esta especialidad. ¿Y cuál es la intervención más o menos que ustedes hacen? Digo, obviamente no tan técnico, pero ustedes, hasta donde yo sé, canalizan como la parte nerviosa, el nervio. Ajá, exacto. Con medicamento para anestesiarlo y que no les duela tanto. Y esto puede funcionar, hasta donde tengo entendido, tú me corregirás, desde un momento, o sea, que se te quite en un momento, a puede ser semanas, o puede ser meses, o puede ser años. O sea, va a depender obviamente de todas las especificaciones del paciente, de la enfermedad y del caso.
pero se puede quitar el dolor de esta manera. O sea, este es un método de mitigación del dolor. Sí, exacto. Sí, es más que nada, nosotros tratamos o decimos que un procedimiento o algo de lo que nosotros realizamos es positivo o es bueno o es favorable cuando el paciente presenta una mejora del 50% de disminución del dolor. Vale. Entonces, sí, como tú dices, hacemos procedimientos que son como inyecciones dirigidas a los sitios de donde se origina el dolor, ya sea nervios, ganglios, que es la unión de muchos nervios. ¿Y de qué va a depender si va a durar poco o va a durar mucho? De qué utilicemos o con qué realicemos esa inyección o esa infiltración o ese bloqueo. Hay muchísimas cosas, desde medicamentos, soluciones que duermen o matan el nervio, si así se podría decir, o radiofrecuencia, que ya son otras cosas más avanzadas para tratar de que esto sea más duradero. ¿De qué va a depender? De la patología del paciente en sí, del cuidado que él lleve posterior a realizar estos procedimientos y de lo que utilicemos, como ya te mencioné. Ok, buenísimo. Y además de, por ejemplo, ahorita nos decías pacientes terminales, ¿qué otro caso es muy común que llegue con ustedes a atender el dolor? Sí, dolores de espalda o lumbalgias, dolores de cabeza, neuralgias del trigémino, que es dolor literal, dolor en cara. Les duele la cara a los pacientes y es considerado de los 3 peores dolores que existen en el mundo. ¿Y eso por qué pasa? Pues es algo, casi siempre pasa, el nervio trigémino es un nervio que le da la sensibilidad a la cara. Eso nos permite que nosotros tengamos sensaciones al roce, sintamos caricias, frío, calor. Y ese nervio se origina desde la parte posterior de la cabeza, del cerebro, en la fosa posterior, una parte del cerebro que está acá donde nosotros nos recostamos para dormir. Entonces, ese nervio se origina de ahí. Muchas veces, o la mayoría de las veces, más del 80%, una arteria o una vena comprime ese nervio por una variante anatómica. Y la sensación de ese nervio, que debería ser placentera, se altera y se reporta como dolor. Dios. Y al paciente le duele la cara, le duele la boca, le duelen los dientes, le duele la lengua, no puede comer. Es algo horrible. Sienten como una descarga eléctrica constante en la cara. Entonces, literal, a mí me llegan los pacientes ya sin dientes, sin poder comer. Y es, desgraciadamente, una patología infradiagnosticada, que cuando ya me llegan a mí es porque ya hicieron todo, ya le hicieron todo y no. El primer tratamiento de eso es operarlo, pero nosotros igual hacemos, casi nadie se quiere operar de algo cerebral, ¿no? Les cuesta mucho aceptarlo, entonces ahí es donde entramos para hacer otros procedimientos, para dormir el nervio. Aleatoriamente, porque un gen te tocó. Sí. O sea, sí, pueden haber, es multifactorial, pero sí le puede dar a cualquier persona, nadie está exento. Sí. Interesante. Oye, y para entrar un poquito ya más en el tema, ¿nos podrías platicar qué es el dolor y para qué nos duele cuando nos duele? Claro, el dolor es como un mecanismo de defensa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, nos indica siempre que algo no está bien. Es un síntoma de alarma que es muy, muy controversial, porque el dolor puede ser, o es más bien, subjetivo. A ti nunca te va a doler como me va a doler a mí. O tú me puedes decir, me duele, que siento que me voy a morir, pero como yo sé que realmente te duele así, cómo lo mido, cómo es algo muy, muy, muy difícil. Sí hay escalas, sí hay, ahorita se han estudiado muchos parámetros para poderlo medir, pero aún así sigue siendo muy difícil. Entonces, es algo que nosotros debemos de confiar en la persona que nos los dice. Y según lo que ellos tengan o la patología, es que nosotros ya podemos orientarnos más o menos, o preguntarle del 1 al 10 cuánto te duele. Muchas herramientas, pero en sí el dolor es eso, es un síntoma de alarma en nuestro cuerpo que nos indica que algo está anormal y que tenemos que atendernos, que tenemos que checarnos. Entonces, digamos que lo que ustedes hacen al atender ese dolor es como al mismo tiempo que se atiende la causa raíz. Yo me lo imagino que al decir que es una alarma, pues es como el gas, o sea, el gas tiene un olor para que nos demos cuenta que está fugándose el gas y podamos prevenir
un tema mayor. Claro. Pero obviamente eso no implica que no sea molesto, que huela a gas. O sea, Exacto. Las dos cosas, es decir, el dolor y la causa, las dos hay que atenderlas, ¿no? Claro, siempre van de la mano. Van de la mano. Entonces, ustedes digamos que trabajan en conjunto, me imagino, con otros doctores para atender el padecimiento principal y ustedes como para que no les duela tanto. Exacto, exactamente, así es. La mayoría de los pacientes que yo veo son referidos por otros especialistas. Exacto, neurocirujanos, traumatólogos, oncocirujanos, oncólogos. Ok, sí. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Está muy padre, pero sí es un poco complicado. Hay gente que está sufriendo mucho. Mucho y que llevan ahí otros temas ya acompañados que vienen secundarios a tener dolor, como ansiedad, depresión, insomnio. Sí. Entonces, es duro. Sí, es difícil, pero hacemos lo que se puede. Sí. Oye, ¿cuáles son las principales causas de dolor que tú observas, sobre todo en pacientes millennials y en pacientes godines? Recordando que estamos hablando como en general de dolor, pero nos estamos enfocando en este capítulo a personas millennials, a personas godines. A lo mejor algún Gen Z puede entrar también por acá, si se sienten identificados. Sí. Yo creo que en los últimos años ha cambiado muchísimo la manera de trabajar. O sea, me refiero como a 20 años para acá. Que ya hay más tecnología, que las oficinas son diferentes, que te enfocas más en estar sentada en una computadora, no sé, 8 o 10 horas. Entonces, muchos de estos dolores van muy relacionados a los hábitos y a la higiene de columna y desde la silla en la que te sientas para trabajar. Okay. Desde ahí puede venir un dolor. Desde la altura en la que tú tienes puesta o colocada la computadora o el monitor de donde estás trabajando, ahí puede ya venir un tipo de dolor específico. El celular. El celular ahorita ¿Qué pasa con el celular? Es una herramienta que obviamente es como traer tu computadora y traer toda tu vida en un aparato, en un celular. El estar agarrando el celular por mucho tiempo, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, te puede ocasionar alteraciones en las manos, en los nervios sensitivos, como túnel carpiano, que ya lo vamos a platicar. El sostener el celular por mucho tiempo y tener la cabeza abajo. Esa es otra, que nuestra cabeza normalmente pesa 5 kilos y al estar encorvado leyendo el celular ya son 25 kilos de peso que tú le pones a tu columna cervical. Entonces desde ahí empiezan a venir los dolores. No tener la silla ergonómica adecuada, la postura adecuada al estar trabajando, no levantarte entre horarios como 2 horas a estirarte, a caminar. Desde ahí ya vienen todos los dolores. Godines, principalmente. Sí, y son detallitos que tal vez pasamos inadvertidos y que vemos normal. O sea, yo voy a mi oficina normal, no sé por qué me está doliendo tanto la espalda, no lo sabemos, pero es porque estamos haciendo hábitos de manera inadecuada. De manera inadecuada. Y observas que a raíz de la pandemia y con todo el tema del home office y a lo mejor con todos estos cambios que hemos tenido como sociedad, han habido también cambios, han habido repercusiones en la salud de las personas. Muchísimo. Por estos hábitos con la tecnología y con los aparatos, ¿no? Sí, muchísimo. Principalmente yo creo que después de la pandemia o cuando empezó el home office, cambiaron mucho los hábitos de las personas. Por ejemplo, había muchas personas, no sé, un porcentaje considerable, que se levantaban muy temprano, iban al gimnasio, se bañaban en el gimnasio y se iban a trabajar. Los gimnasios cerraron en pandemia. Entonces ahí dejaron de hacer muchas personas el ejercicio que normalmente hacían, que el ejercicio es vital para que tu cuerpo y tus músculos, tus articulaciones estén fortalecidos y el dolor, si tú llegaras a tener algo, sea mínimo. Y luego tuvieron que improvisar oficinas en sus casas, no sé, tomaban sus rutinas de oficina en el comedor, en la silla del comedor. Ya sabes que no es lo ideal, la altura, como les repetía, de los monitores de la computadora hace que esté doblada tu cabeza, que tu columna cervical no esté en la posición adecuada, la luz. O sea, todo tuvo que ver por improvisar. Ya no tenían una oficina adecuada como normalmente lo hacían. Y sí, dolores incrementaron ahí. Muchísimo. Igual, pacientes después de haber tenido COVID, desgraciadamente, o sea,
ya está estudiado el síndrome post-COVID o el COVID largo. ¿Eso qué es? Son otros síntomas que puedes presentar posterior a haber tenido dolor, desde pérdida de la memoria, insomnio, dolor de características como neuropática, que es un tipo de dolor ahí muy difícil de tratar, que tienen sensaciones anormales en las fibras nerviosas periféricas. Y yo creo que todo eso se sigue estudiando porque el COVID no tiene mucho que pasó, entonces esto lo vamos a seguir viendo, no sé, 10 años posterior al COVID. Pero sí, mucho cambió y muchos de los dolores cambiaron posterior a la pandemia, posterior al home office y principalmente posterior al COVID. Y pacientes que tuvieron COVID severo o grave, que estuvieron en terapia intensiva, desgraciadamente intubados, ese es otro tema, que también continúan con dolor. Entonces, todo cambió. La verdad que ahorita se están viendo cosas que no se veían antes. Qué fuerte. Sí. Oye, ¿y después de cuánto tiempo vamos a suponer que yo estuve o que yo estoy haciendo tanto tiempo home office en esas condiciones inadecuadas o a lo mejor en un sillón que no me sostiene la espalda lo suficientemente recta o cualquier cosa? Como me imagino que es dependiendo de cada persona, de cada cuerpo y todo, pero ¿hay algún no sé, hay alguna medida de tiempo que sea peor que otra? O sea, obviamente me imagino entre más tiempo peor, ¿no? Pero ¿hay alguna medición o no se ha estudiado? No se ha estudiado, bueno, no hasta donde yo sé, pero yo creo que va a depender mucho, va a ser muy variable. Por ejemplo, tú eres una persona saludable, delgada, que hace ejercicio de manera constante, entonces puede ser que tu reserva en tu cuerpo, tus músculos estén más fortalecidos y tú tardes, no sé, 3 meses en seguir esa mala rutina. Y luego presentas dolor. A comparación de una persona sedentaria que no hace nada de ejercicio, que tiene malos hábitos alimenticios, por ejemplo, que toma 3 litros de Coca-Cola, de refresco de cola en el día, que fuma, él puede ser que a los 15 días o al mes ya presente los síntomas, o a la semana. Entonces, yo creo que va a depender mucho del cuidado que tengamos previo a cambiar los hábitos. Vale. Vamos a hablar un poquito más. Hace ratito estabas hablando de como cuáles eran los dolores más comunes en estas personas y estabas diciendo que el del túnel del carpio, que entiendo que es como de la muñeca. Ajá, exacto. Pero ¿nos podrías platicar como puntualmente cuáles son esos dolores más comunes en los millennial y en los godines? Sí, claro. Principalmente son dolores posturales. Cervicalgia, que es dolor de cuello, que se irradia hasta los hombros. Lumbalgia, que es dolor en la parte baja de la espalda. El del túnel carpiano, que es atrapamiento de uno de los nervios, del nervio mediano. Por lo tanto, nos duelen las manos, sentimos sensaciones anormales, sentimos entumido, hormigueo, dolor en la mano. También les duelen las rodillas por el hecho de estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parados, dependiendo de qué sea el trabajo, pero principalmente los posturales y dolor de cabeza. Dolor de cabeza, a mí me pasa. Muchísimo. A mí me sucede. Tú tienes migraña. Me dan migrañas fuertes en donde yo no puedo ver luz, no puedo escuchar ruido, vomito, sudo frío, me inhabilito completamente y es una cosa espantosa y solamente se me logra controlar con una medicina súper fuerte sublingual que sé que no debo de tomarla como dulce. Claro. Pero bueno, en emergencias la verdad es que sí la uso porque el dolor sí es insoportable. Sí, claro, sí, es incapacitante. Es de los principales dolores, igual que ausencia laboral, incapacidad. ¿Por qué da la migraña? Pues bueno, es multifactorial también, pero puede estar asociado igual a ciertos hábitos como alimentación, el sueño, alteraciones del oído, alteraciones visuales, sinusitis. O sea, está asociado a muchísimas cosas, pero a mí cuando me llama mucho la atención es lo que es derivado a los alimentos. Algunos alimentos te pueden provocar migraña o dolor de cabeza, como el queso añejado, el vino tinto, los cacahuates. A mi tía, a una de mis tías, de nuestras tías, ¿no? Le da dolor cuando come chocolate. Sí, le da migraña. Igual a mí. ¿A ti también? Igual a mí. Entonces, sí, ahí ese es un tema que puedes ir evitando poco a poco, pero como tú ya tienes el diagnóstico de migraña, o sea, ya establecido, ahí es otro tema. O sea, si te da constante, ahí ya va a depender qué tanto te dé
la migraña, por ejemplo, en un mes o en una semana. Bueno, entonces hace varios meses, quiere decir que no está tan intensa, porque cuando ya la tienes, no sé, 3 veces por semana, 2 veces al mes, ya deberías de llevar un tratamiento diario para evitar que te dé una crisis. Entonces ya ese es otro tema, pero así, tienes que verlo ya como una enfermedad, se podría decir, si lo tuvieras muy recurrente. Gracias a Dios ya no te ha dado así tan seguido. Oye, y este es un tema que a lo mejor no es tan godín, pero sí nos concierne a todas las mujeres. ¿Qué pasa con el dolor menstrual? Uy, el dolor menstrual, ese es un tema muy interesante. Primero, también otra de las causas importantes de incapacidad laboral, incapacidad laboral, y que no todos entienden, porque no todos son mujeres, número 2, no a todas les da tan intenso. Pero aquí sí hay que checar mucho lo orgánico o lo funcional. Siempre debemos de estar en chequeo constante con nuestra ginecóloga, que ellas son las principales en tratar este tipo de dolor. Principalmente buscan la causa, ¿no? Okay. Hay muchas causas por las cuales tú puedes tener un dolor severo menstrual. Principalmente hay una patología que se llama endometriosis, que es cuando una capa interna del útero o de la matriz se sale e invade otros órganos que están adyacentes o pegados al útero como ovario. Entonces, cuando tenemos la menstruación o alteraciones en nuestro ciclo, esa capita que se salió de adentro del endometrio, sangra, y es un dolor severo incapacitante. Otro dolor que te puede dar otra causa que por la que te puede dar dolor muy fuerte abdominal bajo es quistes en los ovarios, la ovulación, o de plano que seas más susceptible a tener dolor. Pero yo les recomiendo que si estás teniendo dolor constante y severo, que sí primero te cheques que todo esté bien, que todo esté normal, que todo esté dentro de lo normal, y ya después hay muchísimos tratamientos para que esto no suceda. O sea, muchos analgésicos, algunas terapias, también hay fisioterapia de piso pélvico, o sea, es otras cosas cuando ya abarca también otras patologías, pero hay muchas maneras de tratarlo, muchas. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito más de medidas de prevención y de todo esto, pero cuéntanos primero, ¿tú prefieres prevenir un dolor o atenderlo cuando ya está? Siempre la prevención va a ser lo mejor, siempre. Yo creo que muy pocos, al menos los mexicanos, no estamos acostumbrados a prevenir. En nada, tampoco es legal, amigos. Vayan a ver a su abogado de confianza, chicos, yo se los advierto. En nada, sí es cierto, tienes razón, no prevemos nada. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo, que tengo una alteración en la columna que se llama escoliosis. Okay, que es cuando que es cuando tu columna se hace como una S. La tengo muy pequeña, muy pequeña, y ya tengo identificada la zona porque ya me hice estudios de dónde la tengo. Y cuando estoy muy tensa, tengo mucho trabajo, mucha consulta, el dolor me empieza ahí. Entonces platiqué con uno de mis amigos con los que trabajo, un neurocirujano de columna que es excelente, y le dije, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué hago? Yo ya sabía que tenía que hacer ejercicios para fortalecer, pero yo estaba esperando que... Tú siempre haces mucho ejercicio. Sí, pero ahorita tengo que hacer como que más ejercicio de pesas, peso en la espalda para fortalecer músculo. Entonces él me dijo lo mismo, lo que yo ya sabía. Pero pues por desidia o algo así no lo haces, pero siempre yo no quisiera llegar luego ya a tener, no sé, 70, 80 años y que termine en una cirugía de columna, una cirugía grande por escoliosis, si lo puedo ir previniendo poco a poco. Claro. Entonces siempre lo mejor va a ser la prevención. ¿Cómo? Cambiando un poquito los hábitos. Higiene de columna, ¿a qué me refiero con higiene? Desde la postura adecuada para pararnos, caminarnos, sentarnos, agacharnos a recoger un objeto en el piso. Ay, sí, y hacer... No aprendemos esas cosas, nadie nos los enseña, nadie nos los enseña. Sí, claro, hasta dormir en la posición adecuada. Madre mía. Todo eso te puede dañar la columna, pero pues desgraciadamente... Con el colchón adecuado, ¿no? Con el colchón también, exacto. Hay como que algunos estudios que dicen que el colchón no tiene nada que ver, pero yo creo que sí.
Yo creo que sí, y principalmente dormir de la forma adecuada. Eso nadie nos los enseña, como tú bien dices. Nadie. Ni cómo recoger algo que se cayó. Nadie, nada. Entonces, desde ahí... hacer nuestra investigación, amigos. Así es. Pero hay muchísima información. Ustedes se meten a buscar higiene de columna y ahí les sale absolutamente todo. Ese no... Entonces, no es problema. Higiene de columna para prevenir temas de espalda. Ejercicio. Godines también que estén ahí sentados todo el día, que estemos ahí sentados todo el día. Sí. Tenemos que hacer estas cosas, como nos decía hace ratito, que por ejemplo, pararte cada tanto tiempo. Cada 2 horas, estirarte. Que te dé el airecito. Claro, caminar un ratito. Un momentito. Buscar la silla adecuada, ergonómica. ¿Cómo tiene que ser una silla ergonómica? Que tus piernas toquen el piso. Que tus rodillas y tus piernas formen un ángulo de 90 grados. Que tengas respaldo, que puedas recargar tu cabeza y tu cuello. O sea, que no te vuele. Que tus brazos tengan soporte también. Igual en un ángulo de 90 grados. Eso sería como la ergonomía adecuada, porque tu columna está en la forma anatómica correcta, que debe de ser. Esa sería una silla ideal. Y la altura de tu escritorio, que tu computadora o tu monitor quede a la altura de tus ojos sin tener que bajar la cabeza. Para no hacer este esfuerzo de 25 kilos en la cabeza que nos mencionabas. Y si te queda bajito, sube tu computadora. O sea, que te quede exactamente enfrente. Sí, así que tengas que trabajes viendo, o sea, a la misma altura de tus ojos, tu monitor, sin tener que agacharte. Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal para poder trabajar sin que te estés lastimando. Oye, y por ejemplo con el túnel del carpio, que es, entiendo este dolor como de muñeca porque estamos escribiendo y tecleando por mucho tiempo. Exacto. Estamos en el celular sosteniéndolo todo el día. ¿Cómo se previene eso? ¿Cómo se previene? Ahí es un tema porque de hecho nada más con la simple, no sé, los movimientos, de hecho hasta en las embarazadas se puede presentar sin causa aparente por la laxitud de los tejidos, porque ahí cambian otras cosas en el embarazo. Pero ¿cómo lo podemos prevenir? Una vez que ya lo tenemos instaurado, fisioterapia, evitar el movimiento repetitivo, analgésicos en caso de ser necesario, neuromoduladores que son como para modular las fibras nerviosas, periféricas, pero ya una vez que lo tenemos y ya es muy constante, que ya todo el tiempo nos da, que el dolor es incapacitante, porque sí llega a ser muy doloroso, de hecho podemos perder hasta cierta movilidad de las manos, ya se puede, grave, sí, ¿no? Cuando ya es severo y puede dar en las dos manos. No es común, pero por ejemplo si una persona trabaja mucho con las manos, podría llegar a pasar. Entonces, se pueden hacer infiltraciones directamente como para liberar ese nervio o ya en última instancia cirugía, que es una cirugía menor, que es algo muy pequeño, pero bueno, no deja de ser una cirugía. ¿Y hay alguna manera en la que podamos colocar nuestra mano que sea menos peligroso que se maltrate nuestro carpio? Sí, no? Pues sí podría haber. De hecho hay unos teclados que ya tienen como adaptada para repostar las manos. Así, sí, eso podría ayudar. El uso del celular, pues limitarlo, la verdad. Ahora, si es muy necesario, trabajas con tu celular, pues sí, pero muchas veces, de hecho, hasta a mí me ha pasado que me da que tú agarra tu celular y quédate pesado, además. una hora utilizándolo, así, claro y con el dedo estar moviendo, te viene el dolor. Yo creo que de lo principal es evitar los movimientos repetitivos y si ya es muy, o sea, si tienes que trabajar con tus manos, buscar las alternativas, si ya lo tienes diagnosticado o ya lo tienes instaurado, buscar las alternativas para tratar de disminuirlo, porque sí llega a ser muy doloroso. Yo tuve en la mano derecha y me hicieron una terapia muy buena. ¿De qué? Una terapia de un señor que lo hacía, que lo aprendió creo en China o no me acuerdo qué, que me lo hizo fueron como ejercicios de estiramiento. Y me pasaba aquí, justo donde se atrapa el nervio en la muñeca, me empezó a pasar como una tabla especial y no sé qué, pero yo era como que un poco incrédula. Yo dije, ay, me van a tener que operar, pero bueno, voy a probar esa terapia que me dijeron que era buena. La tomé y desde ahí no he vuelto a tener nada de molestia. ¡Wow! Sí, no sé si lo hice con mucha fe o el señor era muy bueno. Bueno, era una técnica distinta. Era una técnica diferente que no le he vuelto a ver, pero a mí se me quitó. ¡Wow! Con una sola terapia, ¿eh? Con una sola Una sola vez.
Sí. Mágico. Oye, ¿hay alguna manera de prevenir el dolor menstrual o no se puede prevenir? Sí, si ya como les repetía, si te da muy severo Sí. todo el tiempo, puedes llevar como un tratamiento previo. O sea, algunas veces, primero hay que buscar la causa. Si ya es una causa orgánica y la ginecóloga ya te diagnosticó, algunas veces te recetan anticonceptivos, algunas veces te recetan otros medicamentos como ácido mefenámico, que es para el dolor específico de la pelvis o dolor menstrual, perdón. Entonces lo puedes llevar ya de manera constante para que esto no sea incapacitante. Exacto. Y por ejemplo, si te iba a dar un dolor 8 de 10 o 10 de 10 en escala de números, así de 10 el peor dolor de tu vida, que te tienen que canalizar, hay pacientes o personas que las tienen que canalizar cuando les da el dolor menstrual, inyectarlos en la vena, ponerles medicamentos en la vena fuertes para que ellos puedan mitigar un poco el dolor. Entonces, si ya llevan el tratamiento de manera constante, diario, ya ese dolor puede ser que llegue 3 de 10, 4 de 10, que ya no sea incapacitante. Eso, pero eso sí, casi siempre primero lo ven los ginecólogos, que son los expertos, ya cuando es, haz de cuenta, dolor menstrual de difícil control, ya sin causa aparente, ya ustedes también, ya nosotros intervenimos para tratar de disminuirlo lo más que se pueda. Sí. Oye, ¿y la migraña se puede prevenir? Déjenme decirles que una vez, doctora Irma Menos Dolor, me mandó un medicamento diario que me sirvió bastante me dijo, tómate una pastilla, porque hubo una temporada en la que a mí me daba migraña casi diario. Luego me di cuenta que era porque yo antes usaba lentes, ya me operé, pero antes usaba lentes. Sí. Y entonces me daba cuenta que necesitaba un aumento en mis lentes cuando me daban dolores de cabeza fuertes todos los días. Claro. Pero en ese inter, además de ir a ver al oculista, al oftalmólogo, también doctora Irma Menos Dolor me recetó una pastilla muy buena para prevenir el dolor y eso me llamó a mí mucho la atención. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, cómo funciona? Sí, mira, son medicamentos que ya están establecidos cuando ya tenemos migraña, o sea, ya tengo el diagnóstico de migraña, como tú bien lo dijiste, que te da náusea, que se acompaña, algunas personas se acompaña de algo que se llama aura, que viene siempre, es un síntoma que viene siempre antes del dolor. Por ejemplo, un olor extraño. A mí lo que me pasa es que empiezo a ver borroso. Eso. Muy borroso. O ves lucecitas, o ves algo. A mi abuelita igual ve una nubecita. Yo empiezo a ver borroso. Ese es claro. Que yo ya sé que ahí viene el dolor. Ya te está avisando. Entonces, una vez que ya tienes instaurado, ya tienes este diagnóstico, tienes que llevar el medicamento adecuado dependiendo que tú necesitas. Ya hay medicamentos específicos. Primero se empiezan a tratar con analgésicos, ibuprofeno, no sé, cafeína, paracetamol. Pero a veces no son suficientes. No son suficientes y dependiendo del tipo de migraña que tengas. Y ya es cuando saltamos a otros que se llaman ergotamina, que acompañado casi siempre de cafeína. Y hay otros medicamentos que, como ya tú lo dijiste, ya viene el aura, ya sé que me va a dar, que se llaman abortivos, para prevenir que nos dé la crisis así aguda, terrible. Ya se toman esos medicamentos muy, muy fuertes. Perfecto. Sí. Oye, ¿nos podrías hablar? Ya hablamos de medidas de prevención, hablábamos ahorita de higiene de espalda, de espalda, ¿no? De higiene de espalda, de algunas medidas que podemos tomar todos los días. Ustedes pueden investigar más al respecto para prevenir que en el futuro, gracias a estos hábitos que tenemos diariamente, dada la tecnología, dado el home office, dada la vida actual, pues nos den padecimientos más fuertes o nos den dolores, y si ya los tenemos, pues los podamos tratar. Claro. Pero, ¿nos podrías platicar un poquito cuáles son los mitos que existen sobre el dolor que tú más ves en los millennials y los godines? O sea, que ellos creen que esto es un hecho y en realidad tú dices, nah. Sí, pues hay varios. Yo creo que de los que más escucho es, por ejemplo, los adultos mayores y nosotros no lo creemos. Cuando va a llover o cuando hay mucho frío, me duelen las rodillas o va a llover porque ya me duelen las rodillas, me duelen los tobillos, ya me duele la espalda. Pero sí, o sea, sí tiene relación completamente. El frío, no tanto con que vaya a llover, sino con el cambio de temperatura. ¿Con la humedad? Humedad, frío principalmente, o sea, que bajen ciertos grados, ya nosotros tenemos receptores en nuestro cuerpo de frío y calor. Y entonces sentimos más fuerte. Desde ahí hay unas personas más susceptibles a otras o personas que tienen más receptores que otros,
Por ejemplo, al frío, claro que sienten más ese frío y el dolor se puede exacerbar. El frío también produce que los vasos sanguíneos se cierren o se hagan pequeñitos y no les llega la sangre suficiente a las articulaciones. Entonces, por ahí también puede doler. También tenemos un líquido dentro de la articulación que se llama líquido sinovial, que es como una especie de colchoncito que nos permite que hueso con hueso no pegue, no roce y no duela. Lo que tenía mi abuelita, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, ese líquido cambia sus componentes dependiendo de la temperatura y cuando la temperatura baja, ese líquido cambia. Entonces, sí, es real que les duela cuando hay frío. Mito y realidad, porque luego nosotros no los creemos o los millennials no los creen, pero sí es real. Sí hay algunas causas. Sí es real. Igual que el dolor sea mental o psicológico. Ese es otro... O sea, sí te puede doler provocado por tu mente. Claro, por supuesto que sí. A ver, les voy a poner un ejemplo que una vez escuché en una plática de un algólogo que se me hizo muy bueno, o sea, muy buen ejemplo. Cuando vamos al dentista y estamos en el dentista, no sé, esperando a pasar y escuchamos el ruido característico, no me acuerdo, no sé si es la fresa, algo así se llama. Un aparatillo ahí que suena muy fuerte y que todos identificamos ese sonido. Escuchamos ese sonido y en automático ya tenemos dolor o ya tenemos la molestia o ya pensamos, ching, me va a doler, que no sé qué. Ahí ya nos damos cuenta que el dolor se puede guardar o asociar o estar en el mismo lugar de las emociones y las sensaciones. Entonces sí, de hecho ya hay un tipo de dolor ya estudiado como tal por la Organización de la Salud, la Organización del Dolor. Entonces ya... Un dolor que es mental, que es psicológico. Sí, que se llama dolor nociplástico, o sea que ya se aloja en nuestro cerebro y se guarda en cierto lugar donde también se guardan emociones, entonces que puede estar muy ligado. Algunos eventos de nuestra vida. Exacto, traumáticos principalmente, sí. Y entonces podemos recrear con nuestro cerebro ese dolor. Ese dolor. Sí. Que no existe en realidad físicamente, pero sí existe, o sea, más bien lo generamos físicamente a través de nuestra cabeza. Exacto, sí. Como todo lo que podemos generar con la cabeza, amigos. Exactamente, como los que estuvieron en guerra mucho tiempo, los soldados y todo eso. Entonces, ellos presentan muchos traumas y dolores que no existen, pero sí los reflejan. Y ya está bien estudiado científicamente, claro, sí. Eso está increíble. Perdón. No te preocupes. Oye, bueno, ya hablamos como de hábitos preventivos, ya hablamos de todo esto. ¿Nos podrías platicar qué papel juega la salud mental ahorita que estamos hablando de mente? ¿Qué papel juega la salud mental y el estrés? O sea, yo he notado que la gente godín, la gente millennial, no nada más millennial, pero digamos en general, la sociedad actual tiene muchísimo estrés. Y noto que más que antes en comparación con nuestros padres y abuelos, porque obviamente todo el tema de las redes sociales, de tanta información, del internet, todo el tema del estrés que vivimos en el trabajo, en nuestro día a día, en los resultados. ¿Cómo todo eso? Porque yo he notado que en esa parte como que lo que más nos duele o entre gente que he platicado es como que el cuello, la espalda, la cabeza. Sí, claro. ¿Cómo el estrés o cómo la salud mental juegan un papel en el dolor? Sí, yo creo que la salud mental, gracias a Dios, últimamente ya juega un papel muy importante, porque antes era rarísimo que alguien fuera al psicólogo, a terapia, al psiquiatra, era hasta mal visto. Sí. Era como un tabú. Ajá. Sí. Entonces, yo creo que el 99% de los pacientes que tienen dolor crónico tienen acompañada una alteración mental, como ya te mencionaba, desde insomnio, depresión, porque cambia todo, o sea, el dolor les impide realizar sus actividades que antes hacían, por lo tanto se deprimen, se sienten que ya no pueden hacer nada, que su familia no los entiende, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de alimentación. Todo eso va ligado y se hace como una especie de círculo vicioso en el que no es muy difícil salir. Entonces, pero el 80% de los pacientes que están deprimidos tienen dolor, igual, o sea, ya sabes, o sea, no, tal vez su patología no sea el dolor como tal, pero si tienes depresión, seguramente vas a tener algún cierto tipo de dolor. Y el estrés está ligado actualmente, yo creo que
todo cambió. Como bien dices, antes nuestros papás pues tal vez no tenían tanto estrés o no lo demostraban, puede ser, o no estaba tan estudiado. Es un poquito más fácil la cosa, porque todo, tengo entendido que es un hecho que, por todo. ejemplo, antes podían comprar una casa con Exacto. no con la mano en la cintura, pero era mucho claro, más fácil que hoy. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo, Y como así los, en la vida. los memes de cómo no pedí desde que Porque nací un desde terreno, desde mis... Sí, tranquilo. claro. Todo eso ahorita ya es muy difícil, la vida es muy cara, todo vida es es muy cara. difícil. Por ejemplo, tú que vives en Ciudad de México y yo que viví hace un tiempo allá, mi estrés comenzaba desde que yo me estaba ya alistando para salir al hospital. Ya estaba pensando, ojalá no haya un accidente porque en el camino ya llegué tarde y me van a regañar y me van a castigar y bla, bla, bla. Entonces, desde ahí empieza el estrés, dependiendo igual las ciudades. Yo creo que provincia baja un poquito. Es más amigable. Es más amigable, todavía está como que más tranquilo, pero los dolores están 100% relacionados al estrés. Siempre que tenemos estrés en nuestro cuerpo, se manifiesta en algo porque se liberan sustancias proinflamatorias. ¿Qué quiere decir? Sustancias como, si pudiéramos decir, tóxicas en nuestro cuerpo. Entonces, si ya tenemos algo dañado por estar todo el tiempo en el celular con la cabeza doblada, mala higiene de la columna cervical o del cuello, ¿a dónde se van a ir esas sustancias? A los que más está dañado, y es lo que nos empieza a afectar. El cuello, nos duele el hombro, o sea, todo. Más que nada, exacto, se liga a lo postural con el estrés y el mal hábito, y entonces se hace un círculo ahí. Y no hago ejercicio porque no aguanto el dolor de la espalda. Y me duele porque no hago ejercicio. Claro. Y por eso me deprimo y como mal y no duermo y me levanto estresado. Es un pues ya. Salimos de ahí, hermano? Primero tienes que querer, o sea, tienes que aceptar, no estoy bien, porque este dolor y esto que estoy sintiendo no lo estoy haciendo bien, no es lo correcto. Entonces ya decidirte, hoy empiezo el gimnasio. Y aunque me duela. Poco a poco, no, tomarte alguna... No me duele, pero empezar y primero acudir con algún médico si ya el dolor es, como ya les mencionaba, en escala que tú dices, este dolor yo nunca lo había sentido, no es normal, voy a checarme. Te checas y el doctor te dice todo está bien, tu anatomía está bien, no tienes hernias, no tienes nada, haz ejercicio, cambia tus hábitos, te da algún analgésico, te sientes mejor, el dolor baja de manera considerable, de ahí empiezas, te agarras, ejercicio, cambio mis hábitos, es poco a poco. Claro, al mismo tiempo te metes y llevas terapia, todo multidisciplinario. Siempre aquí los medicamentos y lo que nosotros hacemos es un 30%. De ahí otro porcentaje es psicología, la alimentación. Sí, hay muchos estudios en cuanto a medicamentos del dolor, medicamentos fuertes, en los cuales tú le dices al paciente, por ejemplo, un paciente que tiene dolor, no sé, dolor abdominal severo, y yo le digo, te voy a poner morfina, por poner un ejemplo. Se lo pones y el paciente dice, no, ya me bajó el dolor. Pero hay otro estudio que compara y decirle al paciente, te voy a poner un medicamento con el cual te vas a sentir perfecto, el dolor se te va a quitar, vas a poder caminar, vas a poder hacer tus actividades. Sí, y le pones agua. Y el paciente mejora en un 40-50%. Wow. Entonces, para que vean qué tan importante es el tema psicológico en cuanto al dolor. Es real esto, por supuesto. Esto que se hablaba de, olvidé el nombre, pero cuando tomas una pastilla que no es placebo. Un placebo. Sí, claro. Es 100% real. Dependiendo qué enfermedad, qué padecimiento, pero sí es muy importante. Muchos de los dolores pueden estar ligados, no sé, un 100%, cosas psicológicas. Sí, es real. Real. Tenemos que tener un episodio con algún psicólogo que sepa de eso. Sí, si hay psicólogos, quiere platicar, que se dedican al dolor. Bienvenidos sean. Oye, ¿nos podrías platicar en toda la experiencia que tú has tenido? ¿Si hay algún caso específicamente que te haya impactado mucho? Sí, he tenido varios, pero el último que yo vi que la verdad me impactó, que ese sería otro tema. Nosotros en medicina del dolor damos muchos medicamentos muy fuertes, medicamentos que son controlados, como derivados de morfina, fentanilo y todos esos que ahorita están así muy sonados por la epidemia que hay en Estados Unidos de opioides, se llaman opioides estos medicamentos. Como el fentanilo. Exacto. Entonces los pacientes pueden ser muy susceptibles a crear adicciones.
Entonces este paciente que yo vi a mí me llamó mucho la atención porque habló al consultorio y dijo que era una urgencia, sí, una emergencia, que no sé qué. Casi nunca hay urgencias por dolor, a menos que sea algo quirúrgico, que se tenga que operar. Pero los pacientes que yo veo llevan 2 años, 3 años con dolor, años. Entonces nada puede que no esperes al día siguiente. O sea, es rarísimo. Y yo le dije, bueno, lo veo en la tarde porque tenía un espacio. Entonces ya llegó y él se sabía absolutamente todo de los medicamentos. Cada cuánto se lo tenías que recetar, cuál era la dosis máxima. Todo, mejor que un farmacéutico que se dedique nada más a recetar. Entonces desde ahí ya llamó mi atención y yo dije, bueno, este niño, ¿por qué? Y era un jovencito que por dolor de espalda era adicto a estos medicamentos. Entonces yo ahí, gracias a Dios, me iluminó y yo dije, no. Este niño quiere porque me dijo, quiero que me dé tal medicamento. Como ya, si fueras tú sí, ya, sí. Tal medicamento y ya investigué que tienen 3 cajas en tal farmacia porque estos medicamentos derivados de morfina son difíciles de conseguir, sí, literal. Y le dije, mira, yo no te voy a dar medicamentos porque ya tienes la dosis máxima. No me parece correcto. Te puedo hacer una infiltración, una inyección directamente en tu columna y con eso bajamos ya el consumo de medicamentos y ya estás. Podemos empezar a hacer algo para que tú ya empieces a reducir esto. Pues se enojó horrible, me dijo que yo solo me iba por la cuestión económica, que por eso que lo quería inyectar, que no le quería dar su medicamento. No, terrible, que hasta sentí un poco de miedo. Lo bueno es que iba con un familiar, porque esto sí ya puede llegar a ser claro, pues es una persona adicta peligroso. Entonces, siempre, al menos nosotros como algólogos o los que prescribimos este tipo de medicamentos, debemos de estar 100% alertas de que de que los pacientes que lleguen no sean adictos. Es un tema, esto es otro tema. ¿Cómo evitar que se vuelvan adictos? O sea, si tú los estás atendiendo, ¿cómo puedes evitar que eso suceda o no se puede evitar? Sí se puede prevenir, cuando ya sabemos, es que nosotros ya tenemos como protocolos establecidos y ya tenemos identificados cuáles son las patologías o las enfermedades más dolorosas, el tratamiento que van a llevar y es así, por ejemplo, un cáncer que ya está avanzado. A él sí le podemos dar dosis altas de morfina. Desgraciadamente sabemos que son pacientes que no van a sobrevivir o que no van a vivir mucho tiempo, entonces nos enfocamos a que sus últimos días de vida los pasen tranquilos. Pero, por ejemplo, pacientes jóvenes que se saben todos los medicamentos, que ya sabemos la dosis máxima, ahí son banderas rojas que nosotros debemos de tener. Y si ya es un paciente que ya es adicto, la verdad, evitar nosotros continuar dándole el medicamento y derivarlo con un especialista, un psiquiatra experto en adicciones, alguna clínica. Y también existen medicamentos para iniciar a revertir los efectos de los derivados de opioides y que empiecen a dejar. Es de las adicciones más difíciles de quitar, pero pues con ayuda de toda la familia, de médicos específicos, especialistas y que el paciente esté consciente y quisiera dejarlo. Sí podemos prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Cuando ya sabemos que tiene una dosis máxima de algún medicamento y que ya hay que rotarlo a otro más, casi siempre preferimos hacer procedimientos como el que te platiqué, el de irnos directamente a los nervios. Para no darle una cantidad. Para no darle que más. Se vuelva adicto, o sea, exacto. Tomar esas alternativas que no sean farmacológicas, que no sean de medicamentos. Claro. Y ya tener siempre presentes las banderas rojas. Y si es un paciente que tiene alguna otra patología psiquiátrica, psicológica, 100% no, o sea, no dárselo. Ay, es un tema, sí, es muy difícil, muy difícil, pero hay que estar muy pendientes porque puede pasar. Claro. Sí. Oye, ya para finalizar, ¿nos podrías decir si nuestros oyentes tuvieran que hacer solamente una cosa el día de hoy para prevenir dolores de espalda, que es uno de los más comunes, ¿cuál sería tu consejo? Serían 3, no uno, muy puntuales. Haz ejercicio, principalmente ejercicio de peso, carga peso, músculo, haz músculo, que es lo único que te va a proteger en la vejez. Número 2, trata de comer lo más sano posible, disminuye azúcares refinados, disminuyan lácteos, eso sería lo mejor. Y el tercero, yo creo que también muy importante, que vayan al psicólogo. O
sea, que lleven... O sea, ni siquiera es tema de como tal de espalda. No tanto, eso, claro, al hacer ejercicio y todo eso, la postura mejora muchísimo, entonces esto yo creo que ya está por entendido que deben de tener todo en una oficina de manera adecuada, pero sí ir a la psicóloga te ayuda muchísimo a manejar el estrés, a manejar otros síntomas que podrían a la larga o podrían ocasionarte algún tipo de dolor. Entonces yo creo que la alimentación, el ejercicio y la salud mental, ya con eso tenemos un 40 o 50% ganado para prevenir algún tipo de dolor crónico. Ay, qué padre, está increíble esta sesión. ¿Nos podrías dar tus redes para que si la gente quiere una consulta contigo? Ella está en Villahermosa, pero también tiene una asociación junto con otros doctores en donde también están en Ciudad de México y no sé si en otro lugar, pero Ciudad de México. hacen intervenciones en varios lugares. ¿Nos podrías dar las redes, por favor, de Menos Dolor para que la gente te siga? Sí. Y si no te vayan. Gracias, sí. Y nos sigan. Contigo. Vamos a dejárselas aquí, pero también las puedes mencionar. La mía es doctorairma.menosdolor. Y también tenemos @menosdolormx en Instagram, en Facebook y la página. Buenísimo. Ahí pueden ver tips de cómo todo lo que les platiqué ahorita. Hacemos mucho contenido. Pueden ver videos, pueden ver lo que hacemos en las infiltraciones que les platiqué dirigidas a los lugares donde duelen. Y la de mis socios están en México. Es el Dr. Torres .menosdolor y doctora Adriana .menosdolor, que son excelentes doctores. Buenísimo, perfecto. Pues muchísimas gracias por haber compartido este episodio con nosotros en nuestro primer episodio de La Vertical de la Salud. Ustedes dirán, habla de muchos temas muy variados. Pues sí, porque son temas desde muchas índoles de la vida para darnos herramientas para tener una vida más plena y más bonita y ser un adulto más responsable. Y entre esas herramientas pues está el tema de la salud, está el tema espiritual para quien lo quiera vivir de la manera que lo quiera vivir, está el tema de legal, luego tendremos capítulos con abogados a lo mejor, está el tema psicoterapéutico y muchos otros más. Entonces por eso van a ver esa variación en los temas. Muchísimas gracias por escucharnos, los invito a seguirme, a suscribirse, a darle like a este video si les gustó este contenido y a que nos digan si quieren escuchar más este tipo de contenido, coméntenoslo por favor. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.